ASJ, así como cualquiera de los capítulos de Transparencia Internacional en el mundo, simplemente se encarga de la difusión de los datos. Esto para evitar, y lo digo, para evitar campañas de desinformación, para evitar todos los ataques que seguramente se van a generar después de la presentación del índice, y para invitarlos más bien a la reflexión, a una crítica constructiva a partir de la presentación del índice y a poner cartas en el asunto o a poner las manos y las barbas en remojo, ¿no? Porque es una problemática y una situación que nos aborda y nos daña a todos. La corrupción en el mundo. Los 5 países con mayor transparencia en el mundo, como les decía, está Dinamarca, está Finlandia, con 88 puntos, está Singapur, está Nueva Zelanda y está Luxemburgo. Y los 5 países con menor transparencia de esos 180 países que son evaluados, tenemos a Sudán del Sur, a Somalia, a Venezuela, que ya sabemos la problemática que vive ese país en el sur y que recientemente hubo un gran fraude electoral, Siria y Yemen también que acompaña en ese listado. Los mejores en América, Uruguay, Canadá, Barbados y Estados Unidos. Los peores, Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela. Y para llegar de manera concreta al caso hondureño, Honduras en esta ocasión para el índice de percepción de la corrupción del 2024 obtiene una calificación de 22 puntos, se coloca en la posición número 154 y estos 22 puntos reflejan la peor calificación del país en la historia desde que se realiza la medición del índice de percepción de la corrupción. En este caso, el 2024, creo que no es una noticia o una situación para alegrarnos, sino por el contrario, demuestra la precariedad que tiene el Estado hondureño en temas de combate a la corrupción, demuestra que efectivamente no se está implementando una estrategia, a pesar de que se construyó, y esto siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo, se construyó la Estrategia Nacional de Transparencia y Anticorrupción, la ENTA, muy bien elaborada y estructurada. Se invitó a todos los sectores en aquel momento, pero se envió hace más de un año a Consejo de Ministros y todavía no hay una aprobación de esa estrategia para que la implementen cada una de las secretarías de Estado. Aquí podemos ver el histórico de Honduras, ese peor año cómo se refleja, lo podemos ver a partir del 2012. Y vemos que los 2015 y 2016 fueron los únicos 2 años que se superó el umbral de los 30 puntos. Aquí quiero hacer y me quiero detener en ese sentido. Parte de la narrativa que se construyó cuando presentamos el índice del 2023 era que esos 2 años eran los 2 años de Juan Orlando Hernández. Pero estamos hablando de 31 puntos de 100. O sea, todavía no se llega ni siquiera a la media. Entonces, el país realmente estaba mal en 2015. No es que estaba bien. El problema es que las políticas en materia de corrupción, 1, se han desenfocado, 2, se han descontinuado y ya no hay resultados. Y eso coincide también esos 2 años, 1, la negociación que existía en aquel momento para la instalación de la MASI y luego el 2016 que va la instalación de la misión y comienza a operar en el país. Luego hemos visto una progresiva, ¿no? e incluso una decadencia bastante marcada que nos lleva al 2024 en donde obtiene 22 puntos. A nivel de América, solo Nicaragua, Haití y Venezuela son percibidos como más corruptos en lugar de Honduras. Eso nos deja mucho que desear porque sabemos que no solamente, y la corrupción se refleja en otros elementos, índice de desarrollo humano, el tema de la implementación de políticas públicas, políticas de transparencia, políticas anticorrupción, que lamentablemente en esos países son prácticamente inexistentes y Honduras está muy cerca de eso, vamos camino a eso. Luego vemos Centroamérica, ¿cómo está Centroamérica? Si se fijan, Costa Rica vuelve a repuntar, comparado al año pasado, Costa Rica sube 3 puntos en el índice de percepción de corrupción, seguido del caso, el caso salvadoreño también, que se ha mantenido, ha disminuido, el caso del Salvador, del Salvador, que se mantiene en esa misma línea, y Nicaragua, ¿no? Para llegar ya al punto más crítico, que ha bajado en esta ocasión 3 puntos en esta escala del índice de percepción, producto de cómo se está manejando la política gubernamental, pero también cómo impacta en temas de corrupción e independencia. Y este año, y lo vamos a hacer de manera puntual, la corrupción y la crisis climática. El índice de percepción de corrupción tiene un enfoque en cambio climático, en temas medioambientales. Los países con mayores niveles de corrupción
son los que más explotan el ambiente y lo explotan de una manera que no es sostenible, de una manera que no beneficia a los ciudadanos, sino que por el contrario, son esas empresas o esa explotación extractiva que se genera a través de la explotación de los recursos y de los minerales que lamentablemente impacta y que Honduras ya sabemos que es uno de los países que tiene un mayor impacto en ese sentido. Aquí hay un par de datos de la corrupción y la crisis climática. En Honduras el índice de impunidad por delitos ambientales alcanzó el 96.9% en 2023, lo que dinamita la credibilidad en el sistema de justicia. En los últimos 20 años, la Mosquitia, el bosque más grande de Honduras y uno de los 5 más grandes de toda Mesoamérica, ha visto desvanecer cerca del 25% de su ecosistema debido a factores como la pérdida de gobernanza forestal, la débil presencia institucional, ganadería y agricultura excesiva, aparcamiento ilegal de tierras, crimen organizado y narcotráfico, así como efectos adversos al cambio climático. Y en ese sentido, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó solo entre enero y septiembre del 2024 al menos 4 defensores de derechos humanos que fueron asesinados y que en uno de esos hay un caso bastante emblemático que hasta la fecha todavía no se ha condenado a los responsables intelectuales de ese sentido. Y además, según Global Witness en 2023, Honduras tuvo el mayor número de personas defensoras asesinadas per cápita en el mundo. Sin embargo, el Mecanismo Nacional de Protección de Defensores y Periodistas enfrenta una crisis sin precedente, uno ante el desmantelamiento que sufrió y dos ante la falta de fortalecerlo. Ya no estamos hablando de que estamos en el primer año, se está comenzando ya el 4º año de gobierno en donde todavía hay muchas cosas que se tienen que mejorar y que lamentablemente no se han cumplido. Y finalmente, a manera de recomendaciones, y quiero que las enlacen con las 13 fuentes o con lo que mide el índice de percepción de la corrupción para la elaboración de los datos y la elaboración de la métrica. 1, es necesaria la creación e implementación transversal de una política estatal sobre transparencia y anticorrupción, a fin de lograr resultados integrales. Y aquí no está tan difícil, tienen la estrategia, la ENTA, apruébenla y giren la política para que cada una de las secretarías de Estado la implemente. 2, es urgente combatir los índices de impunidad que promueven la realización de prácticas corruptas desde la administración pública ante el poco castigo que ha existido históricamente. 3, establecer rigurosos lineamientos de selección de funcionarios públicos, así como prohibiciones expresas ante prácticas nepotistas y aprobar una normativa dirigida a conceptualizar, delimitar y establecer prohibiciones con respecto a los conflictos de interés desde la administración pública. 4, se debe fortalecer el sistema de acceso a la información pública basado en estándares internacionales de manera que no se vea vulnerado para investigadores y periodistas y la ciudadanía en general ese derecho de acceso a la información pública.